Hoy veremos cómo la espada del Islam entra en los corazones de las personas. Ante todo, debemos poner de manifiesto una de las bases fundamentales del Islam, citada claramente en el Corán. Es la libertad religiosa. Dice el libro sagrado: no hay coacción en la religión. Corán en la Sura 2, versículo 256. Debido a ello, el Islam somete la cuestión de la creencia y la incredulidad a la voluntad y la satisfacción del hombre. Dice el Corán: quien quiera creer, que crea, y quien quiera negarse a creer, que no crea. Sura 18, versículo 29. El Corán revela esta cuestión con claridad al profeta, la paz y bendiciones de Dios estén con él, al anunciarle que lo que le corresponde es comunicar el mensaje de Dios a la humanidad y que él no tiene ningún poder para convertir a la gente al Islam. Allah dice: ¿acaso puedes tú obligar a la gente a que sean creyentes? Sura 10, versículo 99. Allah dice: no tienes autoridad sobre ellos. Sura 88, versículo 22. Allah dice: y si se apartan, no te hemos enviado como guardián de ellos. A ti solo te incumbe comunicar. Sura 42, versículo 48. Todo esto asegura que el Corán rechaza definitivamente obligar a la gente a convertirse al Islam. El Islam ha definido el método que los musulmanes deben seguir en la divulgación del Islam, que es la sabiduría y la buena exhortación. El Señor del Universo dice: llama al camino de tu Señor por medio de la sabiduría, la buena prédica y convenciéndoles de la mejor manera. Sura 16, versículo 125. Dice también: hablad a la gente con la mejor manera. Sura 2, versículo 83. A este respecto se citan en el Corán más de 120 versículos que llaman todos a la divulgación del Islam mediante el convencimiento, la sabiduría y el respeto de la libertad humana en aceptar o rechazar la religión. Después de conquistar la Meca y el definitivo triunfo, el profeta ha liberado a todos los presos y no obligó a ninguno a creer en el Islam al decirles: iros. Sois todos libres. No se sabe en toda la historia del Islam que los musulmanes hayan obligado a nadie, sea cristiano o judío, a adoptar al Islam. Prueba de ello es la primera constitución puesta por el profeta Muhammad después de haber emigrado a Medina, en la que cita que los judíos componen una parte de la sociedad de Medina junto con los musulmanes, y que aquellos tienen el derecho de quedarse fieles a su religión. También el segundo califa, Umar bin al-Khattab, al entrar en Jerusalén hizo un convenio de seguridad con los cristianos en el que consta que estos, sus iglesias y sus cruces están seguros y que no se debe obligar a ninguno de ellos a dejar su religión. Las primeras personas en aceptar el Islam de manos del profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios estén con él, fueron su esposa Jadiyá, que Dios esté complacido con ella, su sirviente Zayd, que Dios esté complacido con él, y su primo de 11 años Ali, que Dios esté complacido con él. Entre quienes se unieron más tarde a esta fe en Meca se encuentran Abu Bakr, un honesto mercader; Umar, el hombre de hierro de Arabia; Uthman, un tímido negociante; Hamza, el valiente tío del profeta, la paz y bendiciones de Dios estén con él; y Bilal, el esclavo de una familia pagana, que Dios esté complacido con todos ellos. Simplemente no pudieron resistirse a la supuesta espada mágica de un humilde y solitario profeta. No obstante, el pequeño número de seguidores de la nueva fe fue expulsado de Meca rápidamente. En la ciudad a la cual emigraron, Medina, la gente no solamente dio la bienvenida a los musulmanes, sino también a la espada que supuestamente fue usada para que la gente se convirtiese al Islam. Este no fue el fin de la historia, y la espada continuó atrayendo a más gente, hasta que toda Arabia se unió a esta fe. En relación con la población del resto del mundo, los árabes constituían entonces una pequeña minoría. Una parte de esta minoría decidió llevar la espada más allá de los límites del desierto arábigo y hasta los poderosos imperios de Roma y Persia, los litorales mediterráneos, la costa de Malabar y las islas de las Indias orientales. Muchas personas se rindieron ante esta espada y decidieron unirse a la fe.
Los musulmanes han gobernado España durante 800 años, jamás han forzado a la gente a convertirse en musulmanes. En la mayoría de los países musulmanes conviven 14 millones de cristianos y judíos desde la época de colonización, desde entonces varias generaciones de cristianos y judíos viven aún en esos países sin haber sido forzados en ningún momento a cambiar de religión. En la India, el 80% de la población es no musulmana, todos testifican que jamás se ha utilizado la espada para propagar el Islam. En Indonesia y Malasia, vive la mayor población de musulmanes en todo el mundo, 260 millones de musulmanes en total. Y la pregunta es, ¿cuándo se ha recogido en la historia de la humanidad que un ejército de musulmanes haya llegado a estos países? En la costa oeste africana, ha llegado también el Islam, y nos hacemos la misma pregunta. ¿Qué ejército de musulmanes han llegado a estas costas? En Estados Unidos y en Europa se registra un gran número de conversiones al Islam. ¿Qué espada ha forzado a estas personas a cambiar de religión? Se sabe de sobra que los ejércitos del Islam no llegaron a Asia del Sur ni al oeste de África, lo que significa que esta religión se extendió en tales zonas por medio de los comerciantes y los sufíes islámicos cuyo comportamiento y conducta han sido los factores principales para que los indígenas asiáticos y africanos se convirtieran voluntariamente al Islam. Qué filosa estaba la hoja de la espada. Simplemente conquistaba los corazones y los cuerpos se rendían automáticamente. Pero, ¿qué es en realidad esta espada mediante la cual se difundió el Islam? Es la espada de la verdad, cuyo resplandor elimina toda falsedad de la misma manera que la luz elimina la oscuridad. ¿Ha perdido esta espada su filo? No, al contrario. Hoy en día aún continúa penetrando en los corazones de innumerables hombres y mujeres a pesar de los esfuerzos implacables de gente que quisiera que la oscuridad prevalezca por encima de la luz del Islam debido a sus propios intereses.